Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de tips de alimentación saludable mientras estamos más tiempo en casa. Mi nombre es Mariana Goldfinger y yo soy licenciada en nutrición. Bueno, vamos a hablar acerca de qué entendemos por una alimentación saludable. ¿Sí? Una definición que tiene nuestro Ministerio de Salud de la Nación es la que dice que una alimentación saludable es aquella que nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos en todas las etapas de la vida. A mí, por lo general, me gusta también hablar acerca de las leyes de la alimentación, porque también llevan a una alimentación saludable, y son 4 las leyes de la alimentación que hablan de la ley de la cantidad, que hace referencia a la cantidad de energía que necesita nuestro organismo para que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades de manera cotidiana. La ley de la calidad, que hace referencia a los nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes que formarían parte de esta alimentación. La ley de la armonía, que hace referencia a la relación armónica que deberían tener estos nutrientes entre sí. Hago como una aclaración, algunos planes o dietas que son disarmónicas cuando quitan algún nutriente o lo bajan a un nivel muy bajo. Por eso la ley de la armonía es la que dice que una alimentación saludable es la que tiene esos nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, en una relación armónica entre ellos. Y por último, esta ley es la que a mí más me gusta, que es la ley de la adecuación, que dice que toda alimentación que se precie de ser saludable, todo plan de alimentación, tiene que estar adecuado a la persona que lo va a llevar a cabo. Al momento biológico en que la va a llevar a cabo, no es lo mismo la alimentación de un niño, un adolescente, un adulto o una persona mayor, no es lo mismo una mujer si está embarazada o si está amamantando, no es lo mismo una persona que está atravesando alguna situación de enfermedad. Entonces, cuarta ley, ley de la adecuación. ¿Y cómo afecta esta situación de permanecer más tiempo en casa sobre nuestros hábitos alimentarios? En la otra normalidad, cuando generalmente yo preguntaba qué factores afectan en tu manera de alimentarte, generalmente se respondía o la gente respondía estar más tiempo en casa, el aburrimiento, la sensación de angustia, ansiedad. Bueno, esta situación que estamos viviendo en la actualidad tiene mucho de eso. Entonces, podríamos decir que esos a lo mejor son factores negativos, pero me gusta también enfatizar todo el lado positivo que tiene, que tuvo y que tiene esto de estar más tiempo en casa. Seguramente te diste cuenta de cómo comías en la otra normalidad cuando ibas todo el tiempo al trabajo, qué tiempo le dedicabas a tu comida. A lo mejor sos de aquellos que o aquellas que entraron a la cocina y empezaron a experimentar y a cocinar más. A lo mejor empezaste a incorporar alimentos ahora al tener más tiempo que antes no consumías, ¿sí? También el permanecer más tiempo en casa nos dio la posibilidad de estar más tiempo con aquellos con los que convivimos, ¿sí? Y si no convivís con nadie, te dio la posibilidad de estar más tiempo con vos mismo o con vos misma, con lo cual me parece que siempre es importante tratar de pararnos en aquello que sí nos afectó de manera positiva. Entonces vamos a empezar a enumerar una serie de tips, ¿sí? Para poder implementar mientras estamos más tiempo en casa. Elegí esta frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austríaco muy conocido, que dice que si no podemos cambiar una situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Entonces, no podemos cambiar el hecho de que estamos viviendo una situación inédita, una pandemia, eh, algo que no depende de nosotros, pero sí podemos elegir cómo atravesarla, sí podemos elegir de qué manera vivirla. Entonces, tip número 1, la aceptación. ¿Sí? Enfocarnos en el presente, en el aquí y ahora, en lo que sí tenemos, en lo que sí hay y poder sacar lo mejor de esta situación.
Tip número 2, esta me parece muy importante también, la importancia de establecer una rutina. Porque al principio, en un principio, esto como que trastocó todo lo que teníamos antes organizados. Entonces, trabajar en casa se mezcló con el tema de los horarios de la comida, cómo nos organizamos con las compras, cómo hacemos si tenemos que tener algún turno médico o no. Entonces, regularidad y horario. Si hablamos principalmente de alimentación, lo más importante es establecer un orden, una regularidad, porque te va a permitir darte una mayor contención, organización y seguridad en el día a día. Si yo establezco una organización de mis comidas, por ejemplo, las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda, cena, le asigno un momento del día para realizarlo, seguramente voy a estar mucho más tranquilo, más tranquila, más relajada, porque lo preví, porque lo organicé. ¿Sí? Y también seguramente va a evitar que saltee alguna de esas comidas y llegue a el momento de la siguiente con mayor apetito, más descontrol o que vaya picando a lo largo del día. Tip número 3. Planificar las comidas. Van a ver que siempre hablo de lo que es planificar y organización. Planificar, ¿qué significa? Que me tendría que tomar un día de la semana, aquel día que esté más descansado, descansado, con aquella persona que viva conmigo o con las que comparto. Si estoy solo o sola, me siento a pensarme. Entonces, nos sentamos y pensamos, a ver, en la semana, ¿qué tendríamos que comer? ¿Qué nos gustaría comer? Bueno, acá es lo que les diría, ¿en base a qué? En base a lo que tendría que tener el plato saludable, que más adelante se los voy a mostrar, en base a lo que tengo en casa, ¿sí? Para no desperdiciar lo que ya tengo comprado. Entonces, a ver, tengo legumbres, tengo cereales, tengo arroz, tengo en el freezer guardado algo, planifiquemos qué vamos a comer en la semana con eso, en base a lo que tendría que tener y en base también a los gustos, ¿sí? A lo que tengo ganas de comer. Entonces, la secuencia sería: planifico el menú, en base a ese menú saco todos los ingredientes y los alimentos que tengo que ocuparme de que estén para poder hacer la lista de compras. ¿Qué sugerencias quiero darles? Primero, no tener en casa aquellos alimentos que te produzcan descontrol, aquellos alimentos tentadores, aquellos alimentos que a lo mejor decidiste que no querés comerlos por este momento, pero te resulta difícil manejarlo. Entonces, no tener, ¿sí? No tenerlo por lo menos a la vista, ¿sí? Tratar de guardarlos en alacena, en envases opacos. Si tengo algo en la heladera que me descontrola porque sobró de un día anterior, supongamos, no tenerlo en el estante que está a la vista, tenerlo en un estante superior o inferior, o guardarlo en el freezer. Y obviamente no hay que tener todo, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de alimentos, pero no hace falta tener todo, porque lo que sí tenemos que ser conscientes es que lo que tengo, lo como. Entonces, tener algo, ¿sí? De lo que debemos comer. Vamos a pasar al siguiente tip. Tip número 4, ¿qué tener en la alacena? ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable? No es que tienen que tener todos estos alimentos, pero estos alimentos forman parte de lo que sería una alacena con alimentos naturales y saludables. Legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, cereales. Elegir preferentemente integrales. ¿Por qué? Porque tienen mayor contenido en fibra. Cereales y pseudocereales, como cuáles: arroz, preferentemente integral, avena, sémola, centeno, quinoa, trigo burgol, etc. Tener germen de trigo, tener, si te gusta, obviamente, tener frutos secos, ¿sí? Aquellos que suelas comer o que te gustan: nueces, almendras, avellanas, castañas de cajú, frutas desecadas como pasas de uvas, ciruelas, etc. Semillas, ¿sí? Semilla de girasol, de lino, de sésamo o un mix de semillas, atún en lata al agua, panes o galletitas, si sos de consumir panes o galletitas, que sean preferentemente integral, vuelvo a repetir, por el contenido de fibra. Chocolate, si sos de tener chocolate, que este sea a mayor porcentaje de cacao, menor manteca de cacao, menor grasa, entonces más cacao puro, con mayor porcentaje de cacao,
coco en escamas, mantequilla de maní, etc. Vuelvo a reiterar, no es que hay que tener esta lista de alimentos, sino que el consejo es que de tu alacena haya algo de este tipo de alimentos. Tip número 5, ¿qué tener en la heladera y el freezer? ¿Sí? Si vos hiciste esa listita acerca de lo que planificaste para cocinar, para tener, seguramente va a formar parte de tu heladera y tu freezer vegetales frescos, ¿sí? Siempre recomiendo que ingresen a la heladera limpios, no en la bolsa tal cual lo compraste en la verdulería, en el almacén o en el supermercado, sanitizarlos, limpiarlos y guardarlos en recipiente limpio, variedad de frutas también. Me interesa destacar que la recomendación de frutas son 3 frutas al día, entonces tiene que haber frutas de manera diaria, carnes preferentemente magras, pollo, pescado, tanto los grasos como los no grasos, huevos, lácteos, yogures, quesos, en el caso de lácteos y yogures, preferentemente también descremados, preparaciones caseras que te hayas tomado el día, que hayas preparado, está bueno que queden en la heladera o en el freezer. Siempre recomiendo que, supongamos que preparaste una tarta, porcionarla y congelarla o frizarla en porciones, de manera que te resulte mucho más práctico sacar esa porción. Cuando hablaba de carnes, pollo y pescado también, si los vas a frizar, que sea con separadores o en porciones para no tener que descongelar todo lo que compraste. Y cuando hablo de vegetales listos para consumir, este es un tip que es muy práctico. Si compraste vegetales, supongamos que compraste zanahoria, siempre me gusta recomendar que una parte de esa zanahoria ya limpia las guardes enteras, porque no sabemos en qué vamos a utilizar, pero podés dejar otra parte a lo mejor rallada, como zanahoria rallada en un recipiente. Entonces, si en tu heladera tenés, por ejemplo, zanahoria ya rallada, algunos de los huevos ya cocidos, algunos crudos, otros ya cocidos, ya huevo duro. Si tenés latas de atún, si tenés algunas lentejas ya las dejaste en remojo y ya las cocinaste y la tenés en un recipiente cocido, siempre te va a resultar mucho más fácil a la hora del almuerzo o de la cena, cuando no tengas mucho tiempo, cuando estés cansado o cansada, ir sacando esos alimentos que ya están listos para consumir. Una ensalada donde tenés zanahoria, el huevo duro, las lentejas, la lata de atún y ya tengo un almuerzo súper o una cena súper completa. Tip número 6, ¿cómo armar tu plato? Cuando hablaba de almuerzo o cena completa es porque me refería a este gráfico. Vimos cuáles son los alimentos que deberíamos tener, sí, que deberían formar parte de la alacena, heladera y freezer. ¿Cómo los llevamos al plato? Entonces, la proporción sería como ustedes ven acá en el gráfico. Medio plato de vegetales crudos o cocidos. Fundamental, los vegetales deben estar diariamente en tu alimentación. Consejo que haya variedad de colores, precisamente para asegurarnos variedad en cuanto a nutrientes, ¿sí? En vitaminas, minerales. Y la segunda mitad del plato, dividirla en dos. Un cuarto del plato va a estar destinado a lo que serían las proteínas. Si son proteínas de origen animal, ahí en ese cuarto estarán las carnes, que indica la porción. Carne, pollo, pescado, huevo. Si sos vegetariano o vegetariana, estaría destinado a la proteína de origen vegetal, como el tofu, seitán, soja texturizada, o legumbres. Más después, a lo largo del día, consumís cereales, ¿sí? O combinada con frutos secos, semillas. La segunda mitad, el segundo cuarto, perdón, del plato destinado a los cereales o hidratos de carbono complejos, ¿sí? ¿Cuáles serían? Cereales, como ven acá, una pasta, un arroz, ¿sí? Algunos de los que les nombré anteriormente. Puede ir también en ese cuarto, un hidrato complejo son las legumbres, puede ir también papa, batata, choclo. ¿Por qué es esto? Porque cada alimento tiene una función específica.
La parte de las proteínas lo que va a hacer es brindarnos precisamente esas carnes o esas proteínas de origen vegetal, la proteína que necesitamos para todo lo que se relaciona con tejidos, órganos, ¿sí? Músculo, la parte del cuarto de los hidratos complejos para que nos provea la energía que necesitamos. Juntas, esa energía con la proteína nos va a dar saciedad. Si yo voy a consumir un plato que no me dé mucha saciedad, seguramente después voy a empezar a picar, 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 porque me quedé con hambre. Y aparte, al margen, aportar esa energía, ese cuartito del plato de energía, lo que va a permitir es precisamente que esa proteína vaya a cumplir la función que le corresponde. Si yo no aporto la energía suficiente en mi comida, seguramente esa energía que voy a necesitar va a ser a expensas de la proteína. Entonces, importantísimo armar el plato de acuerdo a como lo ven acá en el gráfico. Está la imagen de la fruta, porque la fruta debe estar presente en tu alimentación diaria, como lo dije antes, son 3 frutas al día. Puede ser que no estés acostumbrado o acostumbrada a comer la fruta inmediatamente después de la comida, no importa, la podés comer más tarde, lo importante es que la fruta esté. Como también estamos viendo el vaso de agua, hablar de la importancia de estar bien hidratados, agua tiene que haber a lo largo de todo el día. Recordá que son aproximadamente 8 vasos diarios. Tip número 7, planificar una rutina de actividad física. ¿Se acuerdan que les dije que siempre, siempre hay que planificar? Y así como antes hablamos de planificar la rutina de los alimentos, los horarios de las comidas o colaciones, se hace necesario planificar una rutina en cuanto a la actividad física. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, hago actividad física cuando termino de trabajar, si me quedó tiempo, hago actividad física cuando me queda un rato libre, entonces muchas veces nos encontramos que hacemos menos de lo que pensamos o que tenemos pensado hacer. ¿Sí? Como que lo relegamos a un segundo plano. La actividad física es fundamental, entonces planificarla, asignarle días y horarios, ¿sí? Una rutina, 2 veces por semana, 3 veces por semana, todo en base a tus posibilidades, pero sí o sí asignarles un día y un horario. Tip número 8, también planificar actividades que dan placer. No solo los alimentos o comidas proporcionan placer, ¿sí? Este tiempo que estuvimos más tiempo en casa, que no podíamos salir, la comida tuvo mucho protagonismo con respecto al placer, ¿sí? Entonces, tratar de que ese placer esté puesto en otro enfoque, darle otro enfoque y que sea algún hobby, leer o planificar un buen descanso, ¿sí? Algo que siempre quisimos hacer y decíamos que no tenemos tiempo, asignarle, nuevamente repito, asignarle día, horario, algún momento donde sí podamos hacerlo. Bueno, tip número 9, seguimos planificando, planificar un buen descanso nocturno. ¿Qué significa planificar un buen descanso nocturno? Planificar la hora que nos vamos a ir a dormir, no dejarlo como que dependa ese horario de si me quedé viendo una serie, si tuve una actividad, si nos quedamos charlando post cena, o sea, planificar un horario, establecer una rutina de sueño, como se hace con los chiquitos, ¿sí? Establecer para los adultos va a favorecer ese buen dormir, va a favorecer ese reseteo de todo nuestro sistema metabólico e inmune. Entonces, por ahí asignar un horario, decir, bueno, a tal hora yo voy a ponerme como un horario para ir a dormir. Y previamente a eso empiezo a poner en práctica todos los tips de la higiene del sueño, como son termino de cenar 2 horas antes, voy bajando las luces, no veo ninguna serie a la noche, pero tengo que tenerle asignado un horario, un momento, ¿sí? Y eso seguramente te va a favorecer el momento de la mañana en el que te vas a despertar. Tip número 10, último tip, estar conectados, ¿sí? Estar conectados es estar en relación, no aislarnos con familias, amigos, colegas,
con aquellos con los que vivimos y con los que no vivimos, ¿sí? Porque muchas veces podemos vivir con otras personas, pero no estar conectados, ¿sí? Estar conectados significa interesarnos, saber algo más del otro y que ese otro también esté conectado con nosotros. Realizar actividades junto a ellos, ¿sí? Poder compartir algo de la rutina cotidiana con ellos, a lo mejor puede ser preparar una comida, preparar el almuerzo, preparar la cena, puede ser armar un rompecabezas, que tuvo mucho auge ahora en este tiempo de pandemia, sentarnos y conversar acerca de qué pasó en el día. Eso significa estar conectados, tener una buena conexión. Y también estar conectado con uno mismo, ¿sí? Registrar o poder saber qué es lo que nos pasa, utilizar técnicas de relajación y bienestar como es la meditación, mindfulness, la atención plena. Hay muchas aplicaciones en las cuales, o a través de la música, uno puede decir, bueno, me tomo 5 minutos, me tomo 10 minutos de parar un poco y pensar acerca de lo que sucedió a lo largo del día. Eso ya es un comienzo, es estar conectado con uno mismo. No menos importante es protegerse del exceso de información, ¿sí? Informarnos de manera adecuada, chequeando medios y fuentes confiables. Estamos en un momento muy particular donde hay muchísima información circulando, no sabemos muy bien cuál es fidedigna, cuál es no. Entonces, chequear la información antes de que nos impacte de alguna manera, chequear la fuente. Y por otro lado, evitar la sobreinformación, porque esa sobreinformación lo que va a hacer, evitarla, te va a ayudar a evitar ese aumento de ansiedad o agotamiento mental. Todas las noticias que dicen esto se va a solucionar en el corto plazo, en el largo plazo, bueno, no estar no tan informados. Vuelvo a repetir, estar más conectados con el aquí y ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también va a pasar, ¿sí? Pensar siempre en positivo, nada es para siempre, así que enfocarnos siempre en el lado positivo de la realidad que estamos viviendo, que sin duda lo hay. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por su atención. Simplemente recordarles que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado. Recuerden que este es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica psicológica completamente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares convivientes. Muchas gracias a todos.